Bien, nuevamente muy buenas noches con todos, estimados colegas. Vamos a continuar con la tercera parte de la resolución de ejemplos del diseño de mezclas por la metodología del ACI. Ya habíamos visto en la clase anterior un segundo ejemplo. Dicho sea de paso, aquí tengo el ejemplo número 2 que habíamos visto en el segundo tutorial del software. Hemos resuelto el texto de diseño de mezclas por la metodología del ACI del ingeniero Enrique Riva-López. Quiero recalcar que este texto, bueno, el texto que tengo es la edición 2007 y bueno, tiene un cierto error, ¿no? El video anterior no les pude explicar a detalle dónde estaba el error, pero había un error respecto en el ejemplo número 2 y básicamente era respecto al contenido de agua, ¿no? Que no concordaba con lo que botaba el software conjuntamente con lo que calculaba el texto, el libro. Entonces esto vamos a hacerlo muy rápidamente. Vamos a verificar y vamos a explicar rápidamente este error y procedemos con un tercer ejemplo y posteriormente terminamos con un ejemplo de diseño por la metodología de Capeco, que también el software se adapta para ese tipo de metodología, ¿no? Entonces aperturamos, ingresamos al sistema. Bueno, vamos a hacer el diseño de mezclas. Vamos a minimizar. Entonces, vamos a resolver nuevamente este ejemplo número 2 y nuevamente vamos a ir rápidamente para absolver ese error, ¿no? Que había. Habíamos visto que es una mezcla de 245, desviación estándar de 23. Entonces ingresamos esos datos aquí. Mezcla de diseño de 245. Hay una desviación estándar. Nos dice que es de 23. El tipo de revenimiento, el problema nos dice que es de 1 a 2 pulgadas. También nos dice que hay que considerar aire aire incorporado porque va a estar expuesto a condiciones climáticas severas de congelación y hielo. Entonces hay que considerar condición climática severa. El tipo de cemento. El tipo de cemento nos dice tipo 1 andino. También eso seleccionamos aquí, cemento andino. Automáticamente por defecto se cambia ya el peso específico. Las propiedades de los agregados, ojo, aquí. Agregado grueso primero. Tamaño máximo de 1 pulgada. Peso seco de 1520. Bueno, aquí tenemos tamaño máximo de 1 pulgada. Peso seco de 1520. El peso específico nos dice que es de 2.65. Peso específico 2.65. ¿Qué más tenemos aquí? La absorción 0.7 y contenido de humedad 0.32. Entonces absorción 0.70, 0.32 de humedad. Vayamos con el agregado fino. Bueno, este dato también deberíamos suministrarlo porque es importante este dato, ¿no? El peso seco compactado del agregado fino. En el ejemplo no lo suministra, pero vamos a dejarlo por defecto. Es un promedio de peso seco, ¿no? Entonces, en el ejemplo nos da el valor del peso específico de la masa de 2.72. Reemplazamos eso aquí. Aquí exactamente. Nos dice que es 2.72. Absorción. Nos dice porcentaje de absorción, nos dice 1.20 y contenido de humedad 5% y módulo de fineza de 2.70. Bueno, serían todos los datos básicamente con los cuales procederíamos a dar clic en diseñar o en calcular y vemos, ¿no? Damos un clic en calcular y rápidamente podemos ver los resultados. Y habíamos visto que tenemos el factor promedio 276, eso vamos a compararlo aquí. Aquí 276. ¿Qué más? El contenido, selección, contenido, volumen unitario de agua. Aquí tenemos 160. El software nos da también 160. ¿Qué más? Tenemos, aquí la relación agua-cemento 0.49. Y por durabilidad 0.50, pero escoge el menor, ¿no? Eso también me olvidé hacer un hincapié. Podríamos también nosotros seleccionar si quisiéramos o mostrar una ayuda de relación agua-cemento por durabilidad, de ser el caso, y aquí se ha incorporado eso, pensando en ello, para que esto puedan tener una idea, ¿no? Aquí hacemos un clic en aquí, palomeamos.
en relación agua-cemento y podemos ver esa tabla, ¿no? Si deseamos incorporar nosotros el diseño de mezcla por relación agua-cemento. En este caso vamos a dejarlo solamente relación agua-cemento por durabilidad. Como en el ejemplo es menor, relación agua-cemento, aquí está calculando 0.48 y aquí 0.49. Prácticamente, como les había dicho, el software hace ya una interpolación interna y por eso que calcula 0.48. Pero si quisiéramos ser un poquito más, digamos, minuciosos o detallosos, si quisiéramos compararlo a detalle con el texto, tranquilamente quizás podríamos modificar esta relación agua-cemento y damos un clic inmediatamente aquí en lo que es corregir, ¿no? Aquí. Entonces damos un clic en corregir y vemos que se modifica, ¿no? Automáticamente. Entonces procedemos a comparar estos resultados. Vemos 327 kilogramos por metro cúbico y tenemos aquí 327, 7.7 bolsas, peso del agregado grueso de 1034, aquí peso del agregado 1034, aquí ya están los volúmenes, vayamos a ver de frente en este caso los volúmenes de diseño, en este caso ya los volúmenes, los pesos, tenemos cemento 327, aquí lo voy a poner aquí, a ver. En todo caso esto lo voy a bajar y vamos a poner aquí los resultados. Entonces podemos apreciar, por ejemplo. A ver, vamos, creo que podemos minimizar esto. Sí, perfecto. Se puede minimizar, ¿no? A ver. Entonces esto vamos a... De acá podemos bajar. Bueno. Ya, vamos a verlo rápidamente aquí. Lo voy a subir aquí. Aquí tenemos cemento 327. Aquí tenemos cemento 327. ¿Qué más? Tenemos agregado grueso 1034 kilos. Y aquí agregado grueso 1034. Agregado fino 775. Y agregado fino 775. Cantidad de agua en exceso 25 litros. Cantidad de agua en exceso que ha calculado aquí el texto es de prácticamente 14 litros. Pero justamente aquí era el error, ¿no? No había la coincidencia y esto era debido a que nosotros el software calcula 25 litros. Sin embargo, el texto hace una mención de 14 litros. ¿Dónde radica el error? El error radica básicamente en que el valor que utiliza aquí, este valor no debiera de ser de 2.7, ya que el ejemplo o el libro nos da un valor de 1.2 de absorción. Entonces este valor para nosotros realmente debiera ser 1.2. 1.2. ¿Y por qué? Porque esto es dato del problema, ¿no? Nos dice que del agregado fino la absorción es 1.2 y 2.7 no. Más bien 2.7 viene a ser el módulo de fineza. Entonces el autor ahí se confunde, ¿no? Haciendo la operación. Sin embargo, si nosotros operamos con 5 menos 1.2, realizamos esa operación. Aquí vamos a realizar 5, 1.2, hacemos la diferencia. Sería, nuevamente 5, 1.2, hacemos la diferencia, dividimos entre 100 y esto multiplicamos por 775, ¿no? Y nos da un peso prácticamente de 29.45, que sería prácticamente 29 litros. 29 litros, el otro son menos 4, ¿no? Entonces habría que hacer la diferencia y tenemos 25 litros de agua efectiva. En ahí radica el error, en este caso del texto, ¿no? En sí es error del texto, más no del software, es error del texto. Y esto lo voy a corroborar. Aquí están viendo ustedes que es 2.7, debiera ser 1.2. Entonces aquí vamos en los datos. Nos dice justamente del fino, humedad 5% y absorción 1.2. Pero el autor aquí, bueno, la edición, o no necesariamente el autor, quizás la edición, cometen ese error, ¿no? Como les reitero, esto debiera ser 1.2. 1.2.
2. Entonces, dicho esa corrección, obviamente ya se ve afectado la variación en cantidad de agua, ¿no? Entonces, si nosotros vemos ya los resultados finales ya corregidos, obviamente va a haber una variación. Si bien es cierto en cemento, en agua va a ser la variación, porque el agua efectiva no va a ser 146. El agua efectiva debiera ser prácticamente, si esto es 29, menos 4, 25. Entonces 160 menos 25. El agua efectiva debiera ser 135 litros. Más no, como lo menciona acá, 146. Pero sin embargo el software aquí ya usa el cálculo correcto, ¿no? Entonces, teniendo estos datos ya, nosotros podríamos prácticamente dar en calcular, ¿no? O en agregar, perdón, a la tabla. Y bueno, ya tenemos todos los resultados, ¿no? La parte más importante habíamos dicho que es prácticamente lo que viene a ser la dosificación en función a la capacidad de la mezcladora. Aquí. Esta relación viene a ser la más importante, esto, ¿no? Perdón, aquí. Dosificación en volumen en función de la capacidad de la mezcladora. Habíamos considerado una mezcladora de 9 pies cúbicos. Entonces sería su dosificación. Prácticamente 2 bolsas de cemento con 4.4 pies cúbicos o gaveras. 6.3 gaveras y 35.10 litros por la mezcladora, ¿no? ¿Qué pasaría si estamos haciendo el proceso de mezclado no con una mezcladora de capacidad de 9 pies cúbicos, sino con una mezcladora de capacidad, bueno, qué sé yo, una de 4 pies cúbicos o como también la conocen como de media bolsa, ¿no? Vayamos a ver cuánto es. Hacemos nuevamente un clic aquí y si deseamos podríamos hacer un clic en calcular nuevamente. Si deseamos otra vez podemos corregir esto si quisiéramos ser mucho más minuciosos. Damos en corregir y nuevamente damos un clic en agregar, ¿no? Entonces ahí ya vemos ya, ¿no? Básicamente con una mezcladora de capacidad de 4 pies cúbicos, la dosificación sería de una bolsa con una bolsa de cemento con 2.2 gaveras, 2.2 gaveras de agregado fino, 3 gaveras de agregado grueso de piedra y 17 litros, ¿no? Eso sería con una mezcladora de 4 pies cúbicos. Ahora, ¿qué pasaría si usamos una mezcladora de 7 pies cúbicos? Entonces, igual, ¿no? Damos un clic en calcular, corregimos esto para ser más exactos, corregimos y nuevamente agregamos. Y vemos, ¿no? ¿Cuánto sería? Entonces, con una mezcladora de capacidad de 7 pies cúbicos, la dosificación sería de una bolsa y media con 3.3, 4.7. Entonces, esta es prácticamente la dosificación en volumen que se debe de suministrar o dar al maquinista o en este caso, perdón, al operario de la mezcladora, ¿no? Entonces, esto se tiene que respetar en todo momento. ¿Para qué? Para garantizar esta resistencia. Entonces, esto era prácticamente el error que había en ese problema. Estimados colegas, como reitero, el texto tiene ese pequeño error. Ya se les está haciendo saber. Pero las proporciones, bueno, en fin, aquí lo que realiza es la proporción en peso, ¿no? Más no la proporción en volumen, que es en sí la que se usa en obra, ¿no? Porque si bien es cierto, para ser mucho más exactos en peso debiera ser quizás podemos hacer nuestras briquetas, ensayos de prueba en laboratorio, pero en obra por la premura del tiempo básicamente toda la dosificación es en volumen. Dicho esto, vamos a pasar con un tercer ejemplo del mismo texto y muy rápidamente, ¿no? Ya que ya se conoce ya toda la parte de la interfaz, podemos cerrar nuevamente, hacemos nuevamente la apertura, perfecto, y vayamos con el problema. Bueno, nos dice se debe calcular una proporción de mezcla en la zona de Ciudad de Chiclayo. En el terreno tiene una concentración de sulfatos, bastantes sulfatos. ¿Qué más nos dice? Nos menciona que hay ataque de sulfatos. Nos dice que la resistencia de diseño debe ser de 210 y la desviación estándar de la empresa constructora es de 24 kilogramos. Entonces, vayamos a ingresar esos datos. Aquí, desviación estándar es de 24. ¿Qué más nos dice? Tipo de cemento, nos dice que es tipo 5.
seleccionamos aquí tipo andino 5 y automáticamente 3.15 nos da su peso específico. Las propiedades del agua, prácticamente de la red. El agregado fino, vayamos a introducir las propiedades del agregado fino. Entonces podemos aquí, del agregado fino, nos dice que el peso específico de la masa es 262. Aquí hacemos el ingreso. 262, absorción 1.20, contenido de humedad 0.5, módulo de fineza 2.75. Ahora vayamos con el agregado grueso. Aquí también tenemos el agregado grueso. ¿Qué tenemos en el agregado grueso? En el agregado grueso tenemos peso seco de 1720, peso específico de 2.68, aquí. Tamaño del agregado grueso es de 3/4 de pulgada, entonces ingresamos 3/4 de pulgada, seleccionamos la absorción, nos dice que es de 0.80 y el contenido de humedad de 0.60. Bueno, dicho esto, prácticamente serían todos los datos concernientes, pero ya también ya que no nos menciona tampoco el problema por ejemplo, en ningún momento nos menciona que va a estar el concreto, va a estar en una zona donde es susceptible a congelación o deshielo, entonces no es necesario seleccionar aquí el criterio de incorporación de aire, ¿no? Sin embargo, para la relación agua-cemento, sí, ¿no? Porque nos menciona que va a haber un ataque de sulfatos, entonces habría que considerar el factor de relación agua-cemento por criterio de durabilidad. Pero vayamos a hacer el primer tanteo considerando el criterio tan solamente por resistencia. Entonces, damos un clic aquí en calcular y automáticamente ya tenemos los resultados. Vamos a comparar rápidamente. Aquí tenemos la resistencia promedio de 242. Efectivamente, aquí también el software hace ese cálculo, 242. El volumen unitario de agua de 205 litros. Aquí vayamos a ver dónde está el volumen unitario de agua. Aquí lo tiene, aquí lo especifica claramente. Voy acá, 205 para este tamaño de 3/4 de pulgada. Automáticamente, contenido de aire atrapado. Bueno, prácticamente como solamente es el aire atrapado, pero producto del proceso natural en este caso de fabricación del concreto. No ha sido incorporado nada de aire. ¿Y cuánto nos da este valor? ¿O cuánto es lo que calcula el texto? 2%. Y el software, vayamos a ver, aquí automáticamente también hace ese cálculo de 2%. Relación agua-cemento por resistencia, ojo, por resistencia es de 0.63. Y aquí también hace ese mismo cálculo por resistencia aquí. Por resistencia 0.63. Entonces, esto estamos viendo que es relación agua-cemento por resistencia 0.63. Y el software también hace ese cálculo, 0.63. Obviamente, si consideramos el factor por resistencia, el factor cemento va a ser 325 y todo, respectivamente, todos los demás datos. Pero hay aquí un hincapié, entonces vayamos a ver cuál sería la relación agua-cemento, pero por el criterio de durabilidad. Entonces, aquí hacemos un clic, seleccionamos y automáticamente vemos que hay una modificación aquí, ¿no? Entonces, como parte o dato del software, del texto, nos menciona que va a estar sometido el concreto a un ataque de sulfatos de 300 partes por millón, ¿no? Entonces, aquí tenemos las tablas en donde tenemos esos rangos, ¿no? Sulfatos en el agua y sulfatos en el suelo. Entonces, aquí tenemos prácticamente son 3.000 partes por millón, estaría entre 1.500 a 10.000. Entonces, relación agua-cemento es 0.45, entonces podríamos hacer esa modificación acá. Como 0.45, es mucho mayor a la relación agua-cemento por resistencia, que es 0.63, obviamente que se toma el menor de ellos por ser mucho más conservador. Entonces aquí vamos a tomar 0.45. Dicho esto, esta modificación nosotros realizamos aquí un clic aquí en corregir. Hacemos un clic y automáticamente vemos, ¿no?, que el factor cemento ahora es de 456. Y vayamos a comparar aquí el criterio que también realiza el autor. Justamente es tomar el menor, ¿no? Y es lógico porque a menor relación agua-cemento es mucho mayor el factor cemento, ¿no? Entonces aquí 0.45. Y aquí tenemos el factor cemento de 456 kilos o 10.7 bolsas. Y efectivamente 456 kilos o 10.7 bolsas. ¿Qué más tenemos? Bueno, aquí tenemos el contenido de agregado grueso. El contenido de agregado grueso, el texto calcula
1075. Y el software hace un cálculo de 1084. ¿Y esto por qué? Porque usa esta tabla. Voy a apagar esto y se usa esta tabla, ¿no? Para calcular. Entonces, el texto está calculando con 0.62, pero nosotros vamos a hacer, digamos, realizar una interpolación. Podríamos nosotros interpolar en función de qué, en función del tamaño de 3/4 y el módulo de fineza de qué, del agregado. Aquí tenemos módulo de la arena del agregado fino, 275. Entonces, 275 está entre 260 y 280. Entonces, vayamos con el valor inferior, sería 260. Valor a encontrar, 275. El valor superior, 280. Y vemos que para 260, aquí, vemos esto, que para 260, exactamente, conjuntamente con un tamaño de 3/4 aquí, vemos que tenemos un valor de 0.64. Ese valor ingresamos aquí, ¿no? Entonces ponemos 0.64. Y para la parte superior, para 280, con 3/4, ingresamos, tenemos un valor de 0.62. Entonces ponemos 0.62. Damos un clic aquí en calcular y vemos que prácticamente el valor es 0.62. Aquí ya no le incrementé muchas más cifras debido a que es poca la variación que se realiza en función a esto, ¿no? Pero sin embargo con 0.62. Entonces eso también es lo que calcula prácticamente el autor con 0.62.5 en sí, ¿no? Si nosotros revisamos la bibliografía, aquí tenemos 0.62.5. Ahora el el software está realizando un cálculo interno en función a qué. ¿Qué es lo que hace el software? Lo que se ha hecho con el paquete o con el software es que se ha adaptado para cada tipo de tamaño de agregado en función de relación del módulo de fineza y con los valores relación agua-cemento, se ha buscado el mejor ajuste a una curva, ¿no? Es así que en su cálculo interno, el software, vamos a ver qué valor es el que encuentra el paquete, ¿no? Entonces, por defecto nos da un cálculo de 1084. Entonces, si nosotros dividimos 1084 entre el peso seco de 1720, aquí, entonces tenemos 1084 entre 1720, hacemos la diferencia, la división, nos da un valor de 0.6302. Entonces, este sería el factor, este factor de 0.625, el software lo considera 0.63. Entonces, pero ¿qué tanto es que influye este valor, ¿no? Vayamos a ver y vamos a dejar así por defecto lo que realiza el cálculo del software y vamos a dejar y al final vamos a hacer las comparaciones respectivas. Vemos que el peso del agregado fino es 591 y eso obviamente se va a ver influenciado en función que varíe también esto, ¿no? Entonces aquí el agregado fino, vamos a ver aquí, el agregado fino es 600. ¿Y esto por qué? Porque justamente habíamos dicho, obviamente al sumar los volúmenes absolutos, si esto está diferente va a variar también, ¿no? Pero, reitero, vamos a dejar por defecto lo que calcula el software. Más bien el contenido de agua es menos 6 litros, o sea que hay que aumentar, ¿no? Esto vamos a revisarlo también. Aquí lo tenemos, aquí la corrección por contenido de agua, aquí, menos 6 litros. Entonces eso está bien, ¿no? El agua final, 211 litros. Y el agua final que realiza el software, 211 litros. Entonces todo lo demás prácticamente está siendo variado por este peso de agregado grueso, ¿no? Sin embargo, vamos a dejarlo así y vamos a agregar a la tabla. Y ahora vayamos a ver qué pasaría si nosotros hacemos esta modificación, ¿no? Bueno, hemos visto ya por interpolación, se ha visto que es 0.62 y quisiéramos modificar esto a 1075, ¿no? En función a lo que nos da. Entonces podríamos hacerlo quizás de manera rápida, de frente aquí. Aquí. Podríamos nosotros modificar 1075 y nuevamente damos clic en corregir. Damos un clic en corregir y automáticamente ahora sí vamos a ver que esto va a coincidir, ¿no? Tenemos agregado fino 600 y aquí tenemos ya lo que el texto calcula también, los 600 kilos, ¿no? Aquí 600 kilos. Entonces todos los demás valores son los mismos, prácticamente igual que del texto. Vayamos a agregar ahora la tabla y lo que quiero prácticamente mostrarles es que qué tanto influye esto, ¿no? Tanto en costo y prácticamente en la proporción de diseño de la mezcla, ¿no?
Si nosotros vemos en la proporción de diseño de la mezcla, considerando esta modificación, aquí podemos revisar la proporción primeramente en peso por saco, aquí la proporción en volumen también por saco, y aquí la proporción en volumen pero por capacidad de la mezcladora, ¿no? Entonces podemos apreciar que la proporción en peso respecto dejando por defecto lo que realiza el software con la corrección es lo mismo, ¿no? O sea, no influye prácticamente nada haciendo, o sea, los comparativos finales, porque esto se ve involucrado prácticamente en las cifras en las milésimas, ¿no? De los volúmenes. Entonces, igual la proporción en volumen por saco también es la misma. La proporción en volumen en función a la mezcladora también. Entonces, prácticamente, colegas, no es casi nada esa variación, porque, como reitero, lo más importante de todo este diseño, a mi parecer, y supongo que comparten lo mismo, colegas, es esto, ¿no? La proporción en volumen, pero en función a la capacidad de la mezcladora. Este es el valor o la dosificación que se debe suministrar al operador, ¿no? O al maestro de obra en sí, prácticamente, para que haga cumplir esta dosificación. Entonces, dicho esto, bueno, si nosotros quisiéramos, podríamos exportar estos valores y hacer el comparativo, ¿no? También aquí podemos ver el comparativo de costo de variación. Tan solamente haciendo esa modificación, el costo total es de 290.77, lo que arroja por defecto el software ya. Entonces, y haciendo la corrección tal como el texto de 290.87. Entonces, vamos a ver esa diferencia de 290.77 respecto a 200, aquí tenemos a 290.82. Entonces es una variación en soles, prácticamente si hablamos en soles, de 0.05 céntimos. No llega a ser una variación ni de 10 céntimos, ¿no? Entonces, en variación o modificación sustancial no se presenta, ¿no? Entonces, este sería, estimados colegas, ya el tercer desarrollo del ejemplo del libro. Y ahora vayamos a ver qué pasaría si nosotros podríamos adaptar también este software a la metodología de Capeco, ¿no? Sin embargo, vamos a desarrollar un paquete independiente para la metodología de Capeco, pero a criterio personal y mucho mejor, que me ha dado buenos resultados en obra, es este diseño por la metodología del ACI, ¿no? Sabemos muy bien, el ACI es un estándar internacional prácticamente, o a nivel de todo Sudamérica o de toda América, un estándar en lo que respecta a lo que es el concreto, ¿no? Dicho esto, vayamos a ver un ejemplo adaptando para lo que es la metodología de Capeco, ¿no? Para lo cual aquí tengo el texto. Aquí tengo el texto de Capeco, que también lo pueden encontrar tranquilamente en la red, ¿no? Entonces vamos a ver rápidamente si podemos adaptar esto, ¿no? Por ejemplo, vamos a desarrollar este ejemplo de aquí. Muy rápidamente aquí, este ejemplo lo vamos a desarrollar rápidamente. Entonces tenemos, por ejemplo, nos dice que hay que diseñar una mezcla de resistencia de 175, el agregado grueso 3/4, calidad de los materiales, bueno, aquí nos da los materiales y nada más, ¿no? Entonces, vayamos a aperturar el software, nos dice aquí resistencia de 175, ojo, ¿qué más? Entonces, ¿qué es lo que usa Capeco? Capeco lo que usa es unos coeficientes de mayoración. Entonces, vayamos a ver en función de qué, en función de la resistencia, ¿no? Si nosotros vemos aquí, en función de la resistencia, aquí tienen las tablas. A ver, ¿dónde está? Aquí, por ejemplo, podemos apreciar los factores de mayoración en función de esto en este caso, el tipo de obra, ¿no? El tipo de elemento estructural o control que se va a realizar. Por ejemplo, aquí nos dice material de calidad muy controlado, 1.15. Material de calidad, dosificación por volumen, supervisión especializada esporádica, 1.25, 1.35. Entonces son factores de control en sí de obra, ¿no? Estos factores de control de obra nosotros también se ha pensado aquí y hemos implementado, ¿no? Aquí factor de control de obra, los cuales hemos visto por conveniente suministrarlos en porcentajes, ¿no? Entonces, si nosotros habíamos hecho un clic aquí en factor de control de obra, automáticamente de aquí esta imagen se ve modificada, ¿no?
Tenemos para un factor de control en obra malo, que es el factor de medición, sería 1.5. Un control de obra regular, 1.30, y así respectivamente, ¿no? Entonces, pero el porcentaje de control sería el 50, 70, 80, 90% de control. Entonces, vayamos a ver aquí el ejemplo muy rápidamente. Aquí usa un factor de control para un coeficiente de medición de 1.15, lo cual significa, si nosotros vamos aquí al paquete, 1.15 estaríamos hablando de un factor de mayoración de 85%, o sea, un porcentaje de control al 85%, ¿no? ¿Para qué? Para que nuestro factor de control sea 1.15. Bueno, nada más, el tamaño, a ver qué más nos dice. El tamaño máximo es 3/4, aquí seleccionamos 3/4 de pulgada. El peso del cemento usa 3.15, creo por defecto aquí vayamos a ver dónde está. Sí, lo que es Capeco usa por defecto el peso específico de 3.15, entonces podemos poner nosotros aquí, ¿no? Si deseamos dejamos aquí en Yura y modificamos esto, ¿no? 3.15. Las características de los agregados aquí. Vemos rápidamente el contenido de humedad del agregado grueso 1600, el peso seco 1600, peso específico 268. ¿Dónde está? Bueno, aquí no nos da el peso específico, el contenido de humedad 2% y porcentaje de absorción 0.5%. ¿Dónde está? Contenido de humedad 2% y absorción 0.5%. Está bien. Agregado fino, módulo de fineza de 260. Aquí módulo de fineza 260. El peso específico no nos da. El contenido de humedad 4% y porcentaje de absorción 2%. Contenido de humedad nos dice que es 4% y absorción 2%, ¿no? Bueno, son todos los datos que nos suministra. No nos dice si va a estar expuesto a condiciones severas, no nos menciona nada, ¿no? Y también hacer un hincapié que la metodología de CAPE con el cálculo del volumen, o del peso del agregado fino, lo realiza en función del peso unitario del concreto, ¿no? Entonces, no lo realiza en función de los volúmenes absolutos como lo realiza la metodología del ACI. Pero sin embargo, vayamos a ver qué es lo que nos suministra o nos da de resultado el software, ¿no? Bueno, el slang que usa aquí. A ver, vamos a ver. Un slang de 3 pulgadas. Aquí entonces dejamos por defecto de 3 a 4. Nada más que hoy damos un clic en calcular, ¿no? Automáticamente vemos que la resistencia promedio es de 201, ¿no? Y vayamos a ver con cuánto es la resistencia promedio que aquí hace Capeco, ¿no? Aquí está, 201, y también el software obviamente también calcula 201, ¿no? Lo mismo. La relación agua-cemento, aquí calcula 0.60, colegas, aquí, 0.60. Y el software, no sé qué relación agua-cemento nos haya calculado, vayamos a ver. Relación agua-cemento, el software nos calcula 0.70. ¿Y esto por qué? Porque estas relaciones de agua-cemento, estas tablas de Capeco, son diferentes a las suministradas por el ACI, ¿no? Y se ve influenciada por esa variación. Pero como tenemos la posibilidad de corregir, podríamos nosotros quizás corregir esto, ¿no? Considerando 0.60. Damos un clic aquí en corregir y automáticamente vemos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, bueno, el volumen unitario 205. Vayamos a ver con qué volumen unitario es lo que trabaja aquí. Bueno, aquí no encuentra todavía, creo, el volumen unitario. Ahí está. Agua de mezcla es de 200, usando la tabla B, SLAN, tamaño grueso, 215. Pero aquí menciona kilogramos. Esto creo que debiera ser 215 litros por metro cúbico, ¿no? Entonces, sin embargo, el software encuentra en función de las tablas 205. También, reitero, podríamos corregir 215, corregir, y ya vamos a ver cómo es lo que está haciendo esa versión. Una vez corregido esto, comparamos rápidamente los valores finales. Aquí, cemento 358 kilogramos, 8.43 bolsas. Acá tenemos cemento 358, 8.4 bolsas. ¿Qué más tenemos? Agregado grueso 1044. Aquí tenemos agregado grueso 1044 aquí.
el agregado fino 711 y aquí el agregado fino 788. Aquí viene a ser esa variación que les mencionaba, justamente porque esto no usa el criterio de volúmenes, ¿no? Ya que tampoco considera, en este caso, considera lo que es el aire, ¿no? Porque el criterio que usa aquí, por ejemplo, aquí al ser por peso, perdón, entonces el contenido de aire no considera, ¿no? Pero sin embargo, por criterios de esto podemos hacer esa modificación, ¿no? Acá 711 nos dice, y aquí ha calculado el peso, ¿dónde está? 788, ¿no? A ver, sí, 788. Podemos modificar esto quizás, 788, nuevamente damos clic en corregir. Bueno, aquí ya no va a corregir, creo, el paquete, porque este está programado en función de volúmenes, ¿no? Entonces ahorita tendríamos que habilitar que es una opción, pero reitero, esto es por la metodología del ACI, no es por la metodología de Capeco. Pero vamos a ver qué tanto puede variar, ¿no? Entonces podemos quizás agregar a la tabla ya y ver la dosificación, ¿no? En sí, dosificación en volumen por saco, 11827. Y finalmente acá tiene 1, 2 a 2,6. Entonces, cemento, arena, piedra. Cemento, un pie. Esto nos dice que aquí es la dosificación en volumen ya, ¿no? 1, 2, 2,6. Y el paquete nos da 1,827. 1,8 prácticamente es 2 ya, ¿no? 1, 2, 2,7 y 22 litros. Y aquí nos dice 1, 2, 2,6. Es lo mismo, ¿no, estimados colegas? Bueno, sería una muestra nada más lo que se puede hacer con el paquete. Reitero, los interesados no duden en comunicarse. Vamos a estar implementando en función de las sugerencias, quizás otros paquetes en función de las sugerencias que ustedes hagan, ¿no? Nos hagan llegar. Nuevamente muy agradecido. Hasta un nuevo video, un nuevo tuto, y cualquier duda, consulta, no duden en comunicarse ya al correo que también se deja en la descripción, y lo voy a dejar aquí también, ¿no? Dicho sea de paso, lo voy a dejar para recordarles. Bueno, aquí podemos apreciar. Este sería el correo. Bueno, acá no. Entonces, colegas, muchísimas gracias por vuestra atención. Se despide de ustedes el ingeniero Gilmar Mamaña Escobar. Gracias.